Silas Garrett soltó su flecha durante una ráfaga aullante que dobló los pinos casi hasta el suelo. A 45 metros de distancia, a través de gruesos cortinajes de nieve, el ciervo mulo se encontraba de costado, ajeno al hecho de que un disparo increíblemente difícil ya estaba en movimiento. A pesar del viento que debería haber desviado la flecha unos 0,9 metros del objetivo, la flecha impactó exactamente donde Silas había apuntado. El observador desde la ventana de la cabaña finalmente se dio cuenta de que lo que antes consideraba mero folclore fronterizo era en realidad ingeniería fronteriza. A lo largo de 18 meses de experimentación dedicada, Silas descubrió un método que revolucionaría la caza en tormentas invernales para los hombres de montaña en todas las montañas rocosas del norte. Durante los siguientes 20 años, esta técnica determinaría si docenas de familias se enfrentaban al hambre o sobrevivían. Antes de empezar, dinos tu ubicación. Además, si alguna vez has intentado disparar algo con vientos fuertes, deja un comentario sobre lo desafiante que parece. Si las historias de ingenio fronterizo pasado por alto te inspiran, haz clic en ese botón de suscripción, porque la historia de mañana es aún más increíble que la de hoy. En el invierno de 1840, el territorio de Wyoming presentó el mismo desafío a los hombres de montaña que sus antepasados habían enfrentado durante generaciones. Cuando las tormentas barrían las tierras altas y las temperaturas caían por debajo del punto de congelación, los rifles se volvían menos fiables. La pólvora negra absorbía la humedad de la nieve y la niebla, provocando fallos de disparo que obligaban a los cazadores a observar presas que no podían cosechar. En el frío extremo, los pedernales no producían chispas y las piezas metálicas se contraían y se atascaban. Los hombres dependían únicamente de las armas de fuego para obtener carne durante el invierno. Durante el clima más severo, experimentaban hambre con frecuencia, esperando días tranquilos que a veces no llegaban durante semanas. Silas Garrett entendía esta situación más agudamente que muchos. Había pasado 4 inviernos atrapando castores en las montañas al este de la divisoria continental. Trabajaba en los afluentes que desembocaban en el río North Platte y su socio, Nathaniel Hutchins, lo había acompañado durante esas 4 temporadas. Según los estándares de los hombres que vivían ese estilo de vida, eran hábiles, cautelosos y exitosos. Su campamento estaba bien mantenido y sus líneas de trampas daban buenos resultados. Sobrevivieron donde otros perecieron porque se centraban en los detalles y evitaban riesgos innecesarios. Ambos hombres llevaban arcos como armas secundarias, una práctica típica entre los tramperos que entendían que las flechas no se veían afectadas por la humedad o el frío. Los arcos que usaban eran básicos. Estos arcos consistían en una sola pieza de madera curada, típicamente fresno o nogal americano, tallada con un cuchillo de tiro hasta que se doblaban uniformemente bajo tensión. Las cuerdas de los arcos estaban hechas de tendón retorcido impermeabilizado con grasa animal derretida. El peso de tiro variaba entre 18 y 27 kilogramos, suficiente para clavar una flecha a través de un ciervo a una distancia decente. Sin embargo, seguían siendo lo suficientemente ligeros como para ser tensados repetidamente sin cansar al arquero. Las flechas seguían diseños que habían evolucionado poco a lo largo de los siglos. Consistían en astiles rectos cortados de abedul o cedro jóvenes, pelados y lijados suavemente, de aproximadamente 76 centímetros de largo. 3 plumas se fijaban a cada ástil con resina de pino e hilo de tendón. Las plumas se alineaban rectas a lo largo del astil, paralelas a su longitud, y se recortaban a unos 13 centímetros de largo y 1,3 centímetros de alto. Puntas de piedra o hierro se montaban en la parte delantera, sujetas con tendón y resina adicionales. Una muesca tallada en la parte trasera permitía que la flecha descansara en la cuerda del arco. Para un artesano experimentado, fabricar cada flecha quizás tomaba unas 2 horas. En condiciones de calma, a una distancia de 18 metros, estas flechas se desempeñaban adecuadamente. Un arquero competente podía golpear consistentemente la zona vital de un ciervo. A 27 metros la precisión disminuía, pero seguía siendo aceptable. Más allá de 37 metros, incluso los arqueros expertos tenían dificultades para ser consistentes. Estas flechas simplemente carecían de la precisión necesaria para distancias mayores, y la mayoría de los cazadores veían esta limitación como algo natural. El viento lo cambiaba todo. Incluso las brisas suaves desviaban las flechas, y las ráfagas fuertes hacían imposible la precisión. Más allá de distancias cortas, durante tormentas invernales con vientos sostenidos de más de 32 km por hora, las flechas convencionales se volvían casi completamente ineficaces para la caza. Los astiles ligeros y las plumas altas actuaban como velas, atrapando el viento y llevando las flechas fuera de curso. Los cazadores se adaptaban esperando clima tranquilo o resignándose a tasas de éxito muy bajas durante condiciones adversas. A lo largo de su colaboración, Silas y Nathaniel habían hablado repetidamente sobre esta restricción.
Ambos habían fallado al alcanzar objetivos que deberían haber acertado debido a que el viento desviaba sus flechas. Ambos habían observado animales heridos escapar porque las flechas posteriores en condiciones de viento eran inviables. Sin embargo, como cualquier otro montañés, consideraban el viento como un obstáculo inmutable. Había que maniobrar a su alrededor, acercarse a la presa y esperar un clima más favorable. El concepto de que las flechas pudieran diseñarse para viajar con precisión en condiciones de viento nunca había cruzado la mente de ninguno de los dos. Esta misma suposición llevaría a la muerte de Nathaniel. El 14 de enero de 1841 comenzó como una típica mañana de invierno. Silas se levantó antes del amanecer para inspeccionar sus líneas de trampas en el circuito norte, mientras que Nathaniel pretendía cubrir el camino sur. El cielo estaba nublado pero tranquilo, y las temperaturas se mantenían alrededor de los menos 18 grados Celsius. Consumieron un desayuno rápido compuesto de gachas de harina de maíz y carne de venado deshidratada, recogieron su equipo y se separaron en el límite del campamento después del amanecer. A finales de la mañana, el clima había cambiado. Las nubes se volvieron más densas y descendieron. El viento comenzó a soplar en ráfagas desde el noroeste, transportando el olor de la nieve que se aproximaba. Silas, a unos 4.8 kilómetros del campamento, identificó las señales de una tormenta inminente. Invirtió la dirección y supuso que Nathaniel haría lo mismo. Los montañeses sobrevivían obedeciendo a la naturaleza, no oponiéndose a ella. Nathaniel había realizado una evaluación diferente en su ruta sur. Había notado huellas recientes de ciervos cerca de un arroyo helado, donde un manantial natural mantenía un modesto parche de agua accesible durante todo el año. Los ciervos se reunían en ese lugar durante el mal tiempo. Era consciente de que la tormenta se intensificaba, pero también reconoció que sus provisiones de carne se estaban agotando. Un solo ciervo podría mantenerlos durante 14 días. La oportunidad parecía justificar el peligro. Localizó a los ciervos exactamente donde los anticipaba. 4 hembras y un macho joven parados en arbustos de sauce a unos 27 metros del arroyo. El viento ya soplaba con la fuerza suficiente para arquear los árboles jóvenes. Nathaniel colocó una flecha en el arco, tensó, apuntó cuidadosamente a la cierva más cercana y soltó la flecha. Viajó con precisión los primeros 18 metros, luego una ráfaga la interceptó y la desplazó aproximadamente 0.6 metros a la izquierda. El ástil voló inofensivamente por el aire, los ciervos huyeron y Nathaniel los persiguió durante unos 800 metros hasta localizarlos de nuevo, ahora a 37 metros en un área más expuesta. Ajustó su puntería más arriba y más a la derecha en un intento de contrarrestar el viento. La flecha se desvió erráticamente, impulsada por una ráfaga que no había previsto. Otro fallo al acertar, y los ciervos se alejaron una vez más. Dedicó las siguientes 3 horas persiguiéndolos a través del clima que empeoraba. La tormenta se intensificó, y la nieve comenzó a caer en serio. La distancia de visibilidad disminuía cada vez que se acercaba lo suficiente para disparar. El viento lo superó, e intentó una mayor compensación. Trató de soltar flechas durante los intervalos de calma entre las ráfagas de viento. Intentó acercarse más, pero cada esfuerzo fracasó. Las flechas ordinarias en vientos huracanados simplemente eran incapaces de viajar en línea recta. A primera hora de la tarde, Nathaniel había gastado 8 de sus 12 flechas. Los ciervos habían desaparecido por completo. Se encontró a 8 kilómetros del campamento, en medio de una ventisca total. Comenzó su viaje de regreso, pero la combinación de nieve espesa, poca visibilidad y fatiga corporal por horas de persecución dificultó enormemente su progreso. Al caer la noche, la temperatura bajó drásticamente. Silas empezó a preocuparse porque Nathaniel no había regresado al anochecer. Al día siguiente buscó, pero la nieve fresca y espesa ocultaba todas las huellas. Al tercer día, siguiendo una suposición sobre la ruta que Nathaniel probablemente tomó, encontró el cuerpo de su compañero aproximadamente a 3,2 kilómetros al sur del campamento. La hipotermia causó la muerte de Nathaniel, probablemente durante esa primera noche. Su arco seguía atado a su espalda, su carcaj contenía 4 flechas sin disparar. La nieve a su alrededor no mostraba evidencia de lesiones o ataques, simplemente se le acabaron el tiempo y el calor. Silas lo enterró en una cresta con vista al valle donde habían puesto trampas juntos durante 4 inviernos. Silas pasó la semana después de enterrar a Nathaniel solo en su cabaña, procesando los acontecimientos. Hizo inventario de provisiones, mantuvo el equipo y mantuvo el fuego encendido. Pero su mente se quedó atascada en una pregunta. ¿Por qué murió Nathaniel? La respuesta obvia era hipotermia durante una ventisca, pero esa explicación parecía insuficiente. Nathaniel había sobrevivido tormentas peores, sabía cómo navegar en malas condiciones, llevaba materiales para hacer fuego y provisiones de emergencia. La verdadera razón, se dio cuenta Silas, fue el fracaso.
Nathaniel murió porque no pudo matar un ciervo cuando lo necesitaba. No falló por falta de habilidad o valor, sino porque sus flechas no podían volar rectas con el viento. Ese defecto mecánico lo mantuvo en condiciones peligrosas demasiado tiempo, y la demora lo mató. La mayoría de los hombres de montaña habrían aceptado esto como trágico pero inevitable. El clima mata a la gente. El equipo tiene límites. Un hombre da lo mejor de sí y espera que la suerte lo acompañe. Silas no podía aceptar esa conclusión. El problema parecía solucionable. El viento afecta a las flechas de maneras predecibles. Si entiendes esos efectos, tal vez podrías diseñar flechas que los resistan. Empezó a prestar atención a cómo el viento movía diferentes objetos. Las hojas ligeras revoloteaban caóticamente, las ramas pesadas se balanceaban, pero mantenían su posición. Las aves ajustaban constantemente su vuelo, inclinándose contra las ráfagas y compensando con movimientos de alas. La nieve caía en patrones complejos, a veces vertical, a veces horizontal, a veces en espiral. Todo respondía al viento de manera diferente según su peso, forma y área superficial a finales de enero. Silas visitó el campamento de Jacob Mercer, aproximadamente 13 kilómetros al oeste. Jacob era un hombre tranquilo que había trampeado la región durante 6 inviernos. Silas le preguntó sobre cazar con viento. Jacob se encogió de hombros. ¿Esperas a que el tiempo esté en calma o te acercas lo suficiente para que el viento no importe? ¿Alguna vez había hecho un disparo exitoso a más de 27 metros con una brisa fuerte? Nunca, de manera confiable. ¿Conocía a alguien que pudiera? No con flechas. Los rifles pueden atravesar mejor el viento porque las balas son más pesadas y rápidas, pero incluso los rifles pierden precisión en tormentas. A principios de febrero, Silas viajó al campamento de Daniel Croft, unos 19 kilómetros al norte, donde Daniel era mayor, más experimentado y más hablador que Jacob. Había pasado 15 años en las montañas y tenía opiniones firmes sobre el equipo. Silas hizo preguntas similares y las respuestas de Daniel coincidían con las de Jacob. El viento era un problema irresoluble para el tiro con arco. Aceptas la limitación y ajustas tu estrategia de caza en consecuencia. Algunos años, cuando las tormentas se prolongan durante el invierno, pasas hambre. Esa es la vida en la montaña. Antes de que terminara el mes, Silas visitó un campamento más. El trampero allí, un franco-canadiense cuyo nombre Silas nunca supo realmente, contó historias sobre cazadores indígenas que podían disparar con precisión en condiciones que derrotaban a los tramperos blancos. Pero atribuyó su éxito a factores sobrenaturales, no a la técnica o al diseño del equipo. La conversación no proporcionó información útil. A finales de febrero, Silas había verificado su sospecha. Todos los cazadores experimentados coincidían en que el viento hacía inviable el tiro con arco a larga distancia. Nadie había intentado abordar el problema mediante la ingeniería. Simplemente lo consideraban un hecho inmutable. Silas se propuso dedicar la primavera y el verano a cambiar esa realidad. Fracasar significaba perder los ingresos de toda una temporada de trampeo. El éxito podría permitirle evitar que otros hombres corrieran la suerte de Nathaniel. La primavera llegó a finales de marzo con temperaturas en aumento y nieve derritiéndose. Silas instaló un sitio de pruebas en terreno llano a unos 800 metros de su cabaña. Midió las distancias a pasos y las marcó con estacas a 18 metros, 27 metros, 37 metros y 46 metros. Construyó blancos con manojos de hierba envueltos en lona y fijados a marcos de madera. Luego comenzó experimentos sistemáticos. La fase inicial implicaba comprender el fracaso. Silas seleccionó una flecha típica de su stock y examinó cada parte. El asta era de abedul, de unos 11 milímetros de diámetro y 79 centímetros de largo. Las 3 plumas eran de pavo, recortadas a 13 centímetros de largo y 1,3 centímetros de alto, pegadas y atadas paralelas al asta. La punta de piedra tenía una masa de unos 14 gramos. La flecha completa pesaba ligeramente menos de 57 gramos. Disparó esta flecha muchas veces bajo diferentes condiciones de viento, observando meticulosamente su vuelo. En condiciones de calma, volaba recta y acertaba cerca del blanco. A 27 metros, cuando soplaba una ráfaga de viento cruzado, la flecha se desviaba visiblemente. A 37 metros, con vientos cruzados de 16 km por hora, la deriva medía entre 46 y 61 centímetros. A 46 metros, la flecha era casi ineficaz, fallando ocasionalmente los blancos por 0,9 metros o más. Silas comenzó a variar parámetros. Fabricó flechas usando diferentes maderas para el asta. El cedro era menos denso que el abedul y se desviaba aún más. El fresno era más pesado y se desviaba un poco menos, pero volaba más lento y perdía más altura en la distancia. Experimentó con astas tanto más gruesas como más delgadas. Las astas más gruesas eran más voluminosas y estables, pero requerían arcos más potentes para un uso efectivo. Las astas más delgadas resultaron excesivamente flexibles y se tambaleaban de forma impredecible.
Probó diferentes alturas de plumas. Las plumas más cortas ofrecían menor resistencia al aire, pero también menor estabilidad, provocando que la flecha se tambaleara más durante el vuelo. Las plumas más altas mejoraban la estabilidad, pero captaban más viento y magnificaban la deriva. Intentó configuraciones con 2 plumas y con 4 plumas. 2 plumas daban una estabilidad inadecuada, mientras que 4 plumas generaban excesiva resistencia y resistencia al viento. Luego investigó la longitud de las plumas. Las plumas de 7,6 centímetros eran demasiado cortas para estabilizar adecuadamente la flecha. Las de 17,8 centímetros eran demasiado largas y producían excesiva resistencia. Las plumas entre 12,7 y 15,2 centímetros parecían ideales. Sin embargo, incluso estas plumas estándar óptimas no resolvían el problema del viento. Modificó la masa de la flecha alterando el peso de la punta. Las puntas más pesadas aumentaban la estabilidad, pero provocaban una mayor caída en la distancia, lo que requería ángulos de puntería más pronunciados que traían nuevos desafíos de precisión. Las puntas más ligeras permitían trayectorias más planas, pero aumentaba la sensibilidad al viento a finales de abril. Para entonces, Silas había construido y evaluado 43 diseños distintos de flechas, y había llenado un cuaderno con notas sobre el rendimiento de cada configuración. Cada diseño implicaba compensaciones. Una mayor estabilidad resultaba en una mayor captura de viento, y una menor captura de viento significaba una estabilidad reducida. Las flechas más pesadas resistían mejor el viento pero cubrían menos distancia, mientras que las flechas más ligeras viajaban más lejos pero se desviaban más. Ninguno de los ajustes que hizo dio como resultado flechas que se desempeñaran notablemente mejor que las convencionales cuando soplaba el viento. Había descubierto lo que fallaba, pero no lo que funcionaba. A principios de mayo, mientras estaba sentado fuera de su vivienda observando la puesta de sol, Silas divisó una pluma de águila descendiendo del cielo. A pesar de las fuertes ráfagas, la pluma no cayó de forma errática como se esperaba. En cambio, giró mientras caía. La pluma giró uniformemente alrededor de su centro y mantuvo un descenso estable a pesar de la brisa. Silas recogió la pluma de águila y la inspeccionó cuidadosamente. El eje tenía una sutil curvatura a lo largo, no extrema, pero suficiente para producir una superficie desequilibrada. Al descender la pluma, la presión del aire en ese lado curvo indujo la rotación y el giro proporcionó estabilidad. La pluma evitó caer dando vueltas porque se autocorregía continuamente mediante la acción giroscópica, el mismo mecanismo que mantiene el equilibrio de una peonza. Luego examinó sus flechas ordinarias. Las plumas estaban fijadas exactamente rectas, alineadas con el eje, y estabilizaban la flecha mediante la resistencia del aire, similar a las aletas de un indicador de viento. Sin embargo, no hacían girar la flecha. La flecha volaba recta o se desviaba, determinado únicamente por si el viento ejercía presión uniforme en todos los lados. ¿Y si las plumas se fijaban en ángulo? ¿Y si las plumas obligaban a la flecha a girar mientras estaba en el aire? Silas eligió una varilla recta de abedul y 3 plumas de pavo. En lugar de alinear las plumas paralelas al eje, las colocó inclinadas y posicionó cada pluma de modo que su borde delantero tocara el eje. Sin embargo, el borde trasero estaba desplazado unos 3 milímetros visto desde atrás. Este montaje exigía una artesanía exacta. Las plumas debían estar inclinadas uniformemente, de lo contrario, la flecha giraría de manera inconsistente y caería en el caos. Empleó una regla y medidas meticulosas para colocar cada pluma en un ángulo idéntico. Las fijó con resina de pino, calentada hasta que estuviera maleable, y luego reforzó la unión con un cordel fino de tendón. El procedimiento completo duró 4 horas para una sola flecha. A la mañana siguiente, Silas probó la flecha de plumas en espiral y la disparó en condiciones de calma. Primero, la flecha voló recta y dio en el blanco a 27 metros cerca del centro. Observó que giraba rápidamente alrededor de su eje durante el vuelo. La rotación no pareció influir en la precisión en aire en calma. Luego esperó a que el viento se levantara por la tarde. Soplaban ráfagas constantes del oeste a 24 a 32 km por hora. Silas disparó primero sus flechas convencionales para establecer una referencia base. A 37 metros con viento cruzado, se desviaron de 46 a 76 centímetros del blanco, coincidiendo con sus hallazgos anteriores. Enfundó la flecha de plumas en espiral, tensó, apuntó al mismo blanco y soltó. La flecha rotó rápidamente. Durante el vuelo, el viento presionó sobre ella, pero en lugar de desviarse gradualmente como las flechas ordinarias, mantuvo su rumbo. La rotación aseguró que se mantuviera correctamente alineada. Cuando el viento soplaba de un lado, la rotación exponía partes variables de la flecha a la corriente, distribuyendo la presión de manera uniforme en lugar de permitir una deriva acumulativa.
La flecha aterrizó 15 centímetros a la izquierda del centro, en condiciones que desviaban las flechas regulares más de 60 centímetros del blanco. La configuración de plumas en espiral se desvió solo 15 centímetros. Silas se quedó quieto varios momentos, asimilando lo que acababa de presenciar. El concepto tuvo éxito. La estabilización rotacional redujo sustancialmente el desplazamiento por el viento. El resultado no fue la eliminación total del impacto del viento, pero constituyó una mejora innovadora con respecto a las configuraciones convencionales. Dedicó aproximadamente 14 días a fabricar 11 flechas adicionales con emplumado en espiral, midiendo y angulando meticulosamente cada emplumado con precisión obsesiva. Cada flecha debía ser idéntica, de lo contrario, el sistema no funcionaría de manera fiable. Hacia finales de mayo, Silas poseía 12 flechas con emplumado en espiral que funcionaban de manera constante en condiciones ventosas, pero las pruebas revelaron un nuevo problema. Su arco actual no lograba optimizar el potencial de las flechas. El arco que había utilizado durante 4 años era suficiente para flechas ordinarias. Sin embargo, el diseño de emplumado en espiral exigía características distintas de transferencia de energía para alcanzar la máxima estabilidad. El problema era sutil pero cuantificable. Cuando Silas lanzaba sus nuevas flechas desde su antiguo arco, rotaban de manera fiable y resistían la deriva del viento. Sin embargo, su agrupación a 46 metros seguía siendo inconsistente. Algunas flechas caían a 20 centímetros de su punto de puntería, mientras que otras se desviaban de 30 a 38 centímetros. La variación indicaba que el arco no liberaba energía de manera uniforme. Tras todos los disparos, empezó a examinar la mecánica del arco con el mismo enfoque metódico que había usado para las flechas. Un arco era esencialmente un resorte que acumulaba energía al tensarse y la transmitía a la flecha al soltar la cuerda. La eficiencia de la transmisión de energía dependía de varios factores: la flexibilidad y resistencia de la madera, así como la longitud y curvatura del arco. El equilibrio entre las palas superior e inferior, junto con el peso de tensión en relación con la masa de la flecha, también afectaba la eficiencia. El arco actual de Silas era de fresno, medía 1,57 metros de largo y tenía un peso de tensión de aproximadamente 25 kilogramos. Le había servido eficazmente durante años, pero no había sido fabricado con precisión. La pala superior era ligeramente más rígida que la inferior, lo que provocaba una liberación desigual de energía. El tillering, el procedimiento de dar forma a las palas para que se doblen simétricamente, era suficiente pero no perfecto. Resolvió construir un nuevo arco precisamente adaptado a sus flechas en espiral. El primer intento empleó nogal americano, una madera densa reconocida por su resistencia y elasticidad. Le dio forma meticulosamente, dedicando 3 días usando un cuchillo de tirar y un raspador, inspeccionando continuamente la curva. El resultado era estéticamente agradable, pero cuando lo probó en agua helada para imitar las condiciones invernales, la madera desarrolló pequeñas fracturas por tensión. El nogal americano funcionaba adecuadamente a temperaturas moderadas, pero se volvía quebradizo en frío intenso. El segundo intento utilizó naranjo de Osage, una madera valorada por ciertos fabricantes de arcos indígenas por su combinación de resistencia, flexibilidad y resiliencia. Silas había obtenido un trozo de naranjo de Osage curado de un comerciante 2 años antes. La madera era densa, de color naranja dorado y notoriamente difícil de trabajar. Invirtió 5 días en darle forma, eliminando material lentamente y probando repetidamente la flexión. El arco terminado medía 1,63 metros de largo, con un peso de tensión de 26,3 kilogramos. El tillering era casi perfecto. Ambas palas se curvaban en arcos suaves y uniformes. La cuerda del arco, construida con tendón trenzado e impermeabilizada con cera de abejas, permanecía centrada cuando el arco estaba tensado. Silas talló un estante poco profundo en el área del agarre para que descansara la flecha, garantizando una colocación consistente de la flecha en cada disparo. Las pruebas mostraron una mejora dramática. El arco de naranjo de Osage transmitía energía de manera más eficiente y uniforme que su anterior arco de fresno. Al combinarse con flechas de emplumado en espiral, el sistema producía agrupaciones a 46 metros que se agrupaban dentro de 15 a 20 centímetros, incluso con viento moderado en condiciones tranquilas. Las 12 flechas podían colocarse dentro de un círculo del diámetro de un plato de cena. A 46 metros, Silas poseía ahora ambos componentes de una solución: flechas diseñadas que resistían la deriva del viento mediante estabilización de giro y un arco de precisión que suministraba energía constante a esas flechas. En septiembre de 1841, Silas regresó a la civilización por primera vez desde la muerte de Nathaniel. Cabalgó hasta el puesto de comercio. En el asentamiento en el río North Platte, con el trabajo de su verano empacado cuidadosamente en fundas de cuero, había descuidado por completo la caza con trampas.
En lugar de eso, concentrándose en refinar su sistema de flechas y arco, sus ganancias del año serían muy bajas. Pero creía que la innovación justificaba el sacrificio. El puesto de comercio era dirigido por Henry Wade, un antiguo trampero que se había dado cuenta de que abastecer a los hombres de las montañas era más lucrativo. Sus instalaciones, menos peligrosas que ser trampero, funcionaban como tienda general, taberna y punto de encuentro casual para los tramperos locales. En ese día de septiembre, cuando Silas apareció, había otros 7 hombres de montaña, disfrutando de whisky y contando historias. Silas esperó al anochecer, cuando la mayoría se había reunido alrededor de la fogata fuera del establecimiento de Wade para mencionar su hallazgo. Comenzó describiendo el problema. Las flechas ordinarias carecían de precisión cuando se disparaban en condiciones ventosas. Este inconveniente hacía impredecible la caza invernal y había contribuido a la muerte de Nathaniel. Algunas cabezas asintieron. Todos conocían el problema. Luego Silas detalló su remedio. Flechas con plumas retorcidas que hacían girar el asta en el aire. La rotación producía una estabilidad giroscópica que contrarrestaba la desviación del viento. Cuando se combinaba con un arco meticulosamente fabricado, la configuración permitía apuntar con precisión a 46 metros, incluso en condiciones que hacían inviable el tiro con arco convencional. Jacob Mercer, cuyos terrenos de trampeo se encontraban al oeste del dominio de Silas, habló primero. Era un individuo directo que nunca se molestaba con formalidades. Las flechas son solo flechas, declaró. El viento es solo viento cuando necesitas comida. Uno tenía que acercarse lo suficiente para que el viento se volviera irrelevante. Las flechas giratorias parecían mera superstición, el tipo de noción fantasiosa que llevaba a la muerte cuando las personas confiaban en la suerte en lugar de la experiencia. Daniel Croft expresó sus dudas con más tacto, pero seguía siendo igual de escéptico. Con 15 años de supervivencia en la montaña a sus espaldas, había sido testigo de numerosos supuestos avances que resultaban inútiles al ser puestos a prueba. Reconoció que Silas era honesto y probablemente confiaba en sus afirmaciones, pero la convicción por sí sola no las validaba. Requería una demostración repetida antes de admitir que las plumas helicoidales superaban a las configuraciones convencionales. Un par de cazadores más jóvenes preguntaron sobre los métodos de fabricación, intrigados pero no convencidos. ¿Cuánto tiempo tomaba producir cada flecha? ¿Cómo se medía con precisión el ángulo de las plumas? ¿Y cuál era la fuente de la madera de naranjo de Osage? Sus preguntas se centraban en obstáculos prácticos en lugar de viabilidad teórica. Henry Wade prestó mucha atención, pero permaneció taciturno. Como comerciante, estaba interesado en cualquier cosa que pudiera aumentar la demanda de provisiones. Si las flechas de Silas resultaban efectivas, los tramperos buscarían las materias primas para fabricarlas. Sin embargo, Wade había sido testigo de numerosas personas que llegaban a su estación creyendo haber tropezado con métodos innovadores que resultaban mundanos al examinarlos más de cerca. La discusión continuó durante 1 hora adicional sin resultados definitivos. La mayoría se mantuvo cortésmente dudosa, mientras que Jacob Mercer permaneció abiertamente desdeñoso. Nadie le pidió a Silas que les enseñara su técnica, ni nadie propuso un intercambio por sus flechas personalizadas. Silas adquirió sus provisiones de invierno, las cargó en su animal de carga y regresó a las tierras altas al amanecer siguiente. No guardaba rencor hacia la duda. La gente confía en sus propios ojos, no en meros rumores. La temporada fría ofrecería ocasiones para la prueba. En diciembre de 1841 llegó la tormenta invernal más dura que Silas había encontrado en 5 años de vivir en las montañas. La tormenta de nieve llegó el día 7 y duró, con breves pausas, 8 días. Las temperaturas cayeron a menos 29 grados centígrados, las ráfagas de viento superaron los 64 kilómetros por hora y la nieve se acumuló hasta niveles que hacían el movimiento agotador y peligroso. En la mañana del 15 de diciembre, en medio de una breve calma entre oleajes de tormenta, Jacob Mercer apareció en la cabaña de Silas. Parecía demacrado y avanzó con la cautela medida de alguien que conserva fuerzas. Su hogar estaba al borde de la hambruna. Tenía esposa y 2 hijos pequeños en su vivienda a 19 kilómetros al oeste, y sus reservas de alimentos estaban casi agotadas. Había hecho varios intentos de caza durante los 7 días anteriores, pero no había logrado capturar ninguna presa. Las ráfagas impedían disparar con precisión usando su equipo habitual. Jacob se había acercado a pedir ayuda, y la súplica claramente lo hacía sentirse disminuido. Silas accedió de inmediato, aunque el hombre era orgulloso y valoraba la independencia. Buscar ayuda, especialmente de alguien a quien había ridiculizado 3 meses antes, significaba una desesperación total. Empacaron cuerda y cuchillos para limpiar las presas, recogieron el arco de Silas junto con las flechas de plumas en espiral y partieron mientras el clima empeoraba.
La tormenta se intensificaba una vez más. 2 horas después de salir de la cabaña de Silas, cayó una nevada intensa y las ráfagas se volvieron tan fuertes que hablar era difícil. Localizaron huellas de ciervo cerca de un lecho de arroyo. En un área donde los manantiales termales mantenían el agua sin congelar todo el año, rastrear a través de la nieve profunda tomó otra hora. Avistaron la pequeña manada, 4 ciervas y un ciervo en un matorral de sauces a aproximadamente 55 metros de su ubicación. El viento cruzaba directamente el carril de tiro, con ráfagas entre 40 y 55 km por hora según lo juzgado por las plantas dobladas. Jacob miró a Silas con claro escepticismo. Las condiciones eran inmanejables para el tiro con arco según cualquier medida que cualquiera de los dos hubiera encontrado. Silas avanzó con calma, colocándose en un carril despejado a unos 46 metros del ciervo más cercano. Una cierva adulta de pie de lado. Ensartó una de sus flechas de pedernal en espiral, tensó el arco de naranjo de osaje hasta la máxima apertura y se detuvo. El viento soplaba tan ferozmente que tuvo que inclinarse un poco para mantenerse erguido. La nieve giraba entre él y la presa. A pesar de todo, podía ver a la cierva, claramente ajena al peligro, con la cabeza baja, pastando en la corteza desnuda. Ajustando por distancia y viento cruzado, Silas apuntó por encima y a la derecha de la ubicación real de la cierva. Esperó hasta una breve pausa en las ráfagas, sintió el momento adecuado y soltó la flecha. La flecha giró notablemente en vuelo, girando rápidamente alrededor de su eje. El viento presionaba sobre ella, pero la rotación distribuía la presión uniformemente. La trayectoria se mantuvo precisa. La flecha golpeó a la cierva exactamente detrás del hombro, perforando ambos pulmones. El animal corrió unos 18 metros y luego cayó. Los ciervos restantes huyeron hacia el bosque denso. Jacob se quedó quieto, mirando el lugar donde la cierva había caído. Luego se volvió hacia Silas y pronunció 3 palabras que alterarían los métodos de caza de los hombres de montaña en las montañas rocosas del norte durante los siguientes 20 años. Enséñame eso. Los 2 hombres pasaron el resto del día desollando el ciervo y transportando la carne a la vivienda de Jacob. Al ver la carne de venado, la esposa de Jacob, Margaret, lloró. Sus hijos, un niño de 6 años y una niña de 4 años, miraron la carne con tanta hambre que Silas se sintió incómodo. Durante los siguientes 3 días, mientras las tormentas seguían azotando las montañas, Silas descubrió que la familia de Jacob había estado más cerca de la catástrofe de lo que había pensado. Silas se quedó en la cabaña de Jacob y le instruyó en el método completo. Elaboró sobre la ciencia detrás de la estabilización por giro, usando un huso de madera para ilustrar cómo la rotación produce estabilidad direccional. Demostró a Jacob la medición precisa y el marcado de los ángulos de las plumas con una regla y un escrutinio cuidadoso para que las 3 plumas quedaran uniformemente colocadas. Discutió la elección de madera tanto para flechas como para arcos, aclarando por qué ciertas variedades funcionaban mejor en frío severo. Jacob resultó ser un aprendiz entusiasta, planteó preguntas intrincadas sobre técnicas de construcción y tomó notas con carbón en raspaduras de corteza. Para cuando Silas regresó a su propia cabaña, Jacob comprendía las ideas lo suficiente como para empezar a construir sus propias flechas de plumas en espiral. La noticia se difundió rápidamente entre la población dispersa de tramperos. En enero de 1842, cuando Jacob se detuvo en el puesto comercial de Henry Wade, relató la historia de la cacería de diciembre. Otros tramperos prestaron atención con renovada curiosidad. La persona que había ridiculizado la creación de Silas 3 meses antes era ahora su defensor más confiable. Si Jacob Mercer aseguraba que las flechas de plumas en espiral eran efectivas, la gente confiaba en su palabra. En primavera, llegaron visitantes a la vivienda de Silas. 3 tramperos aparecieron en abril pidiendo que se les enseñara el método. Silas les instruyó sin pago, dedicando muchos días a mostrar técnicas de construcción y detallando la física subyacente a la invención. 2 tramperos adicionales llegaron en mayo, y en junio apareció Daniel Croft, expresando arrepentimiento por su duda anterior y pidiendo un entrenamiento completo. Como un artesano experimentado que adquirió habilidades rápidamente, Daniel fabricó un juego completo de flechas idénticas y un arco preciso en solo 14 días. Sus pruebas verificaron todas las afirmaciones que Silas había hecho. Volviendo a su propia área, Daniel enseñó el método a los tramperos locales. El proceso se extendió de forma natural, transferido de persona a persona mediante instrucción práctica y mentoría. Llegado en invierno de 1842, no menos de 15 tramperos habían adoptado las flechas de emplumado en espiral.
Henry Wade comenzó a pedir materiales adaptados a estas flechas, especialmente las plumas de pavo Sesbrin de alta calidad. Aunque esas plumas siempre fueron obtenibles, ahora veían mayores volúmenes de venta. Lo que antes se consideraba un producto de nicho, la madera de naranjo de Osage, se convirtió en una oferta estándar. Wade fue más allá, suministrando varas de flecha cortadas a medidas precisas, lo que redujo la mano de obra para los fabricantes y garantizó uniformidad. Este desarrollo recibió varios nombres. Algunos los llamaron flechas Garrett, atribuyéndoselas a Silas. Otros las llamaron emplumado en espiral o flechas de tormenta. Un puñado de tramperos había aprendido el método de comunidades indígenas. Se observó que ciertas tribus habían empleado diseños análogos durante décadas, aunque sus técnicas de construcción particulares variaban de las de Silas. Desde el invierno de 1842 hasta la primavera de 1843, la prueba concreta llegó a través de la supervivencia. Varias familias sobrevivieron al clima severo gracias a la caza invernal confiable que ahora era posible. Hombres que en tiempos anteriores podrían haber muerto de hambre durante ventiscas prolongadas, ahora podían cazar bien, incluso en climas que antes habían hecho ineficaces los arcos y flechas. Henry Wade calculó que este avance preservó al menos 8 vidas ese año, debido a un mejor acceso a la comida. Silas continuó atrapando hasta 1847, cubriendo los mismos terrenos que una vez compartió con Nathaniel. El invento nacido de un evento doloroso se convirtió en un mero hábito para él. Usaba flechas de emplumado en espiral para sus cacerías sin importar el clima, e instruía a cualquiera interesado en el método. En ningún momento intentó ganar dinero con el avance o mantenerlo en secreto. Las cumbres casi le habían costado la vida, pero el enfoque que ideó le permitió resistir. Le parecía natural transmitirlo. A los 42 años, en 1848, Silas abandonó las montañas para siempre. Habiendo acumulado ahorros durante sus años de trampero, compró una granja modesta en la parte occidental del territorio de Wyoming. Cerca del camino de Oregón se casó con Margaret Hanson, una viuda que viajaba hacia el oeste con una caravana de carretas. Juntos establecieron un pequeño rancho, criando caballos para los colonos que se dirigían a Oregón y California. Silas casi nunca hablaba de su tiempo como hombre de montaña con su esposa o con los hijos que criaron. Para ellos, era solo un granjero que una vez había recolectado pieles de castor. Su invención le sobrevivió, propagándose en círculos de cazadores, tramperos y más tarde colonos que entraron en las áreas montañosas en la década de 1850. El método fue refinado a medida que varias personas lo personalizaron. Varios cazadores ajustaron la inclinación del emplumado para generar rotaciones más rápidas o lentas para distintos fines. Otros probaron configuraciones con 4 plumas, que causaban un giro más pronunciado. Varios hábiles fabricantes de arcos crearon limbos asimétricos que combinaban con las flechas de emplumado en espiral aún más efectivamente que los arcos simétricos iniciales de Silas. El concepto fundamental permaneció sin cambios, pero su ejecución varió ampliamente durante las décadas de 1850 y 1860. Dispersos por las montañas rocosas, los campamentos abandonados de hombres de montaña aún contenían flechas con emplumado en espiral. Los colonos que se topaban con estos sitios veían la excelencia de la artesanía y a menudo adoptaban el método por su cuenta. Ciertas flechas pasaron a formar parte de colecciones privadas. Un puñado llegó a museos, exhibidas como muestras del arte fronterizo. Investigaciones históricas posteriores mostraron que las flechas estabilizadas por giro no eran nada nuevo. Múltiples civilizaciones habían descubierto la idea de forma independiente a lo largo de muchos siglos. Varios grupos nativos de Norteamérica ya habían estado usando el emplumado en espiral mucho antes de que llegaran los europeos. Los fabricantes de arcos en Asia habían aplicado métodos comparables para fines separados, por lo que la contribución de Silas no fue una creación completamente original.